Hola amigos, esto es divulgaciontotal.com a través de YouTube y esta es la parte 2 del video sobre Ghislaine Maxwell, sobre el veredicto de culpable y por qué es importante ese veredicto. Como especulábamos en el anterior video, ya que Epstein y Maxwell no serían los objetivos principales de la investigación de más de 4 años de la Unidad de Corrupción Pública del Distrito Sur de Nueva York, entonces la gente debería preguntarse ¿a quién más van a acusar luego de la sentencia a Maxwell? Todo esto es parte de el análisis que hizo Brian Cates en varios artículos durante el mes de diciembre, antes que se sepa el veredicto del jurado federal en el caso de Maxwell, ¿no? Y prácticamente Brian Cates predijo casi cuál iba a ser el veredicto, ¿no? Entonces vamos a tratar de compartir con ustedes más o menos lo que dijo Brian Cates en sus artículos. Casi todos los medios masivos de comunicación se han dedicado a insinuar que el juicio a Maxwell es parte de un plan de encubrimiento. Brian Cates expone en uno de sus artículos en Substack algo que también es muy cierto y que los medios no ven realmente lo que se viene o no quieren verlo. Ya el 6 de diciembre del 2021, Brian Cates decía que desde el inicio del caso contra Maxwell, en artículos que él mismo escribió durante los 3 años anteriores que Maxwell y Epstein, él decía, ¿no?, que estaban siendo investigados. Brian Cates decía que estas dos personas tenían que ser procesadas primero como un asunto que había quedado inconcluso desde el 2008-2009, antes que se pudiera procesar a cualquier otro funcionario público que permitió la nefasta y notoria red criminal de tráfico sexual de niñas desde ese año, ¿no?, el 2009. Y aquí hay varias capturas de pantalla de varios de los artículos que escribió Brian Cates para diferentes medios, ¿no? En suma, Epstein y Maxwell tenían que ser procesados primero para aplicar una máxima presión a los co-conspiradores para que empezaran a cooperar. Esa es la premisa básica del análisis de Brian. Si la unidad de corrupción pública empezaba a acusar a gente como por ejemplo, el ex fiscal de Florida, ¿no?, Alexander Acosta, o al ex director del FBI, Robert Mueller, y sí, efectivamente Robert Mueller es el mismo director del FBI que luego fue elegido como fiscal especial para hacer el impeachment o la acusación política, ¿no?, el juicio político a Donald Trump. Pero, como dice Brian Cates, si la unidad de corrupción pública del Distrito Sur de Nueva York empezaba a acusar a gente como Alexander Acosta o Robert Mueller o a algún otro funcionario público muy visible de alto nivel, mientras Epstein y Maxwell todavía seguían libres, eso sería como hacer las cosas al revés. Todo esto nos lleva a la pregunta muy relevante del por qué Epstein y Maxwell y sus co-conspiradores o sus cómplices no han sido, bueno, esto decía Brian Cates, ¿no?, no habían sido arrestados ya, ¿no?, y enjuiciados. Bueno, Maxwell ya fue enjuiciada, ¿no? ¿Por qué solo Epstein fue atrapado primero mientras dejaron a Maxwell libre por casi un año y luego, después de arrestarla, todavía no se ha acusado a nadie más? Esto depende de cómo la gente a cargo de la investigación quiere revelar lo que es innegablemente una conspiración criminal muy grande. Pueden intentar manejar el caos y soltar todo a la vez, o también podrían hacerlo de la manera en que lo han estado haciendo, a paso lento y medido, un paso lento y medido a la vez. Ahora, vayamos a ciertos ejemplos de otros casos judiciales, ¿no?, para ver
por qué se demoran tanto, ¿no? Brian Cates nos da luego algunos ejemplos de cómo los investigadores federales criminales revelan conspiraciones criminales grandes, tomándose su tiempo y publicando cuidadosamente pequeñas piezas de evidencia solo cuando estén listas para ser reveladas. Lo hacen de esa manera para aplicar la máxima presión a los miembros de la conspiración criminal y así que empiecen ellos solos a rodar y a cooperar en contra de sus superiores. Como dice Brian Cates, la gente, el público, tiene una capacidad casi ilimitada para vivir en la negación. Él mencionaba, estoy casi seguro que antes que Durham soltara, o Durham como lo quieran llamar, ¿no? En español, soltara sus acusaciones tanto a Michael Sussman como a Igor Danchenko, varios de sus compañeros conspiradores involucrados en el masivo escándalo Spygate se decían a sí mismos que Durham no tenía nada serio contra ellos, ¿no? O lo que tenía podría solucionarse con algún tipo de abogado de alto nivel, ¿no? Bueno, si ese fuera el caso, luego de leer las dos largas acusaciones verbales que Durham ha emitido hasta ahora, esto debió haberle robado a esos co-conspiradores tal ilusión, tamaña ilusión, ¿no? Como dice Brian Cates, Durham es muy detallista, meticuloso y no se le pasa absolutamente nada. La más reciente acusación revelada por el fiscal especial John Durham contra la subfuente o quien fue subfuente para el expediente Steele, este señor Igor Danchenko, contenía una explosiva pieza de evidencia que nunca se filtró en más de 5 años de intensa cobertura e interés de los medios sobre el escándalo Russiagate. El FBI y el Departamento de Justicia sabían desde el año 2017 que el asociado a la familia Clinton, ¿no? Un asociado de alto nivel de los Clinton, el señor Charles o Chuck, como le llaman, Dolan, era fuente para algunos de los inventos o las historias de ficción que existían en el expediente Steele, en el Steele dossier. Las transcripciones y otra evidencia recién reveladas por Durham en noviembre del 2021 muestran que a comienzos del 2017 agentes del FBI ya estaban interrogando a Danchenko con respecto a la participación de este señor Chuck Dolan como una fuente del expediente Steele. Y los agentes ya sabían que las respuestas que les estaban dando sobre esto eran mentiras. Aquí vemos una imagen del señor Chuck Dolan. Considerando lo que sabemos ahora sobre cuántos, entre comillas, filtradores, ¿no?, enervantes de información están involucrados en el escándalo Spygate, ¿no?, sobre cómo espiaron a Donald Trump durante su campaña y la primera parte de su gobierno. Gente como James Comey, Andrew McKay, Peter Strzok, John Brennan, etcétera, etcétera. ¿Cómo es posible que esta explosiva evidencia de un amiguito de Clinton sea una fuente clave para las historias del expediente Steele y nunca se filtró? En 5 años ningún medio de comunicación lo mencionó. Piensa sobre cuántos conspiradores de Spygate estuvieron repitiéndose a ellos mismos hasta hace unas pocas semanas. Oh, gracias a Dios que el dato sobre Chuck Dolan nunca salió. Pudieron ocultárselo a Durham. Este es solo un ejemplo, ¿no? Otro ejemplo, el ejemplo de Alfa Bank. El caso de Alfa Bank. Aquí vemos una captura de pantalla, ¿no?, de esta noticia que publicó Technofog hace un tiempo ya. Esto lo publicó el 3 de diciembre del 2021. Y esta es otra pieza clave de evidencia, ¿no?, que emergió recientemente. La compañía Fusion GPS estaba luchando judicialmente contra una orden de la Corte para
ocultar correos electrónicos directamente relacionados a su involucramiento en la farsa de lo de Alfa Bank, que también es parte de Spygate, es parte de la falsa colusión rusa. Technofog publicó un artículo muy interesante al respecto, aquí mismo en el mismo sitio web Substack, y quien vemos en esta captura de pantalla es el señor Glenn Simpson de la compañía Fusion GPS. Y Technofog decía allí, ¿no? El fiscal especial Durham encontró los emails o los correos electrónicos que Fusion GPS trataba de ocultar. Dice Brian Cates, me encantaría haber podido ver la cara de Glenn Simpson mientras leía la acusación a Michael Sussman del fiscal Durham y el momento en que se dio cuenta que esa acusación de Durham contenía citas a los correos electrónicos que Fusion GPS estaba aún en ese momento ocultando a la corte por ya 4 largos años, ¿no? En relación a la demanda de Alfa Bank contra Fusion GPS. Alfa Bank es un banco ruso y Fusion GPS es una compañía estadounidense. La historia es básicamente que cuando se incluyó en la farsa de la colusión rusa el hecho de que había alguna conexión entre Donald Trump y el banco ruso Alfa Bank, ¿no? Y digamos que se incluyó esto en el expediente Steele, y BuzzFeed, el medio de comunicación, publicó el expediente entero, toda esa farsa, esa historia falsa, en enero del 2017, inmediatamente los ejecutivos que manejaban el Alfa Bank demandaron a Fusion GPS por difamación. Los ejecutivos de Alfa Bank no tenían absolutamente, ¿no?, los ejecutivos rusos, ninguna conexión ni con Donald Trump ni con la campaña política de Donald Trump. Así que esa es una demanda que ya lleva en marcha 4 años. Fusion GPS trató repetidamente de hacer que se desestime la demanda sin obtener un resultado positivo, ¿no? Fusion GPS estuvo todo el tiempo tratando de hacer que la corte deseche esa demanda. Como parte de la etapa de descubrimiento, la etapa judicial de descubrimiento de ese caso de Alfa Bank en la corte, se suponía que Fusion GPS debía entregar absolutamente todos los documentos y correos electrónicos y otro tipo de correspondencia que tenga relación con cualquier trabajo que Fusion GPS había hecho para Alfa Bank. En los registros de la corte está confirmado que dijeron que habían entregado todo. Y fue mentira. Debido a que Fusion GPS es manejada por corruptos idiotas, dice Brian Cates, solo entregaron algunos de los documentos en respuesta a la orden de la corte. Y se guardaron varios otros documentos. Así que ya te puedes imaginar el completo shock de Glenn Simpson y otros funcionarios de Fusion GPS cuando apareció públicamente la acusación del fiscal Durham al ex abogado de la compañía legal Perkins Coie, Michael Sussman, el cual se hizo público en septiembre del 2021. Esa acusación se hizo pública. Y en la acusación misma habían algunos de los correos electrónicos que Fusion GPS estaba ocultándole a la corte. Es decir, la corte ya tenía todo, ¿no? Y que estaban en la demanda de Alfa Bank por más de 4 años, ¿no? en marcha. Y por supuesto, no pasó mucho tiempo antes de que el equipo legal de Alfa Bank corriera directo a la corte y presente al juez una demanda para ver esos correos electrónicos que Fusion GPS había estado ocultando. Cuando se dieron cuenta los de Fusion GPS que los habían atrapado con las manos sucias, inmediatamente incluyeron todos los correos electrónicos que estuvieron ocultando en sus documentos presentados
recientemente, ¿no? Esas revelaciones de evidencia clave a gotas, ¿no? Por pedacitos, están ayudando a construir una cantidad incremental de presión en todos los co-conspiradores, quienes saben que Durham les está pisando la cola o pisando los talones, ¿no? Esto para que justamente se cedan y empiecen a cooperar. Un fiscal federal, dice Brian Case, puede soltar esta acusación de 27 páginas en las manos de cualquier persona, pero en ese documento descubres que el fiscal tiene en su poder evidencia que tú estabas rogando porque no se descubriera o que se les pasara inadvertida, incluso a pesar que es una acusación a un compañero, digamos, co-conspirador y no contra ti, de un momento a otro te das cuenta que realmente estás en un tremendo problema. Y esto es lo que la gente de Fusion GPS está ahora, por esa razón es que están en problemas, ¿no? Los atraparon prácticamente ocultando información. Pero ahora, otro ejemplo, ¿no? Otro ejemplo de información que no salió sino hasta un momento preciso. El caso de las 17 visitas de Jeffrey Epstein a la Casa Blanca. Considera el siguiente ejemplo como una revelación lenta que directamente involucra a la red de tráfico sexual de Jeffrey Epstein y el juicio de Maxwell. Alguien, no se sabe quién, esperó hasta último minuto, ¿no? Hace pocas semanas, a principios de diciembre, para soltar el hecho de que Jeffrey Epstein, probablemente acompañado más de una vez por Ghislaine Maxwell, fue recibido en la Casa Blanca por el presidente Clinton al menos 17 veces entre los años 1993 y 1995. Imagínate la intensa cobertura de prensa del caso Jeffrey Epstein desde que fue arrestado el 6 de julio del 2019. Todas las historias escritas o noticias escritas sobre Clinton, habiendo hecho más de 25 viajes en el infame avión conocido como Lolita Express de Epstein. ¿Cómo diablos es que se retuvo tan cuidadosamente la información sobre las 17 visitas de Jeffrey Epstein a la Casa Blanca? Justo para soltar este dato después que el juicio de Ghislaine Maxwell ya estaba en marcha. Si este hecho fue retenido hasta ahora y luego soltado al público muy cuidadosamente con un oportunismo exquisito, esto nos puede llevar a la muy relevante pregunta de ¿qué otro tipo de evidencia incriminatoria está siendo retenida para ser soltada justo en el momento preciso? Cualquier co-conspirador de la red de tráfico sexual internacional que esperaba de alguna manera que los lazos de Epstein a Bill Clinton no aparecieran durante el juicio a Maxwell, acaba de darse cuenta que alguien está jugando con ellos, ¿no? O con sus sentimientos, ¿no? Ya nos podríamos imaginar quién podría ser, ¿no? Pero eso se los dejo a su imaginación. Ahora, ¿cuál fue la estrategia de Maxwell? La estrategia de la defensa de Maxwell, ¿no? No había manera. Lo que hizo, pues, para nosotros, obviamente, según nuestra opinión, es indefendible. Pero, en fin, los abogados tienen que hacer su trabajo igual, ¿no? La narrativa más popular sobre el juicio de Ghislaine Maxwell es que fue solo una gran cubierta, ¿no? Una gran tapadera, que ni siquiera la iban a condenar, que por una razón extraña, ¿no? La rastrearon, la persiguieron, la arrestaron, la pusieron en juicio, solo para que al final puedan hacer que todo el mundo la vea quedar libre. Y como dice Brian Case, pues esa es una idea un poquito
poquito tonta, ¿no? Descabellada. Una mejor narrativa, dice, pero no buena en todo caso, al menos menos mala que la primera, es que quizás al final le darían simplemente un manotazo, ¿no? Que cumpliera meses de condena en un club federal y luego la suelten. Es claro que mucha gente que estaba repitiendo este tipo de narrativa no ha visto, número uno, los cargos criminales a los que se enfrentaba Maxwell. Número dos, cuáles eran las guías para la sentencia y la condena para cualquiera de ese tipo de cargos, ¿no? Que enfrentaba, muy serios por supuesto. Y número tres, la tasa de estadística, ¿no? De condena de los fiscales federales a cargo de la acusación. Maxwell, bueno, ya vimos, ¿no? Que Maxwell se enfrentaba, según Brian Cates, en ese momento, en el momento en que escribió el artículo, se enfrentaba a aproximadamente 80 años de prisión en 8 cargos. Al final, esto no fue realmente así, ¿no? Brian Cates se basó en la información de el diario The Sun para basar su teoría de que la iban a acusar a Ghislaine Maxwell de 8 cargos y enfrentaba 80 años en prisión. Pero en realidad fueron al final 6, ¿no? De los cuales 5 la encontraron culpable. Pero bueno, Brian Cates decía, ¿no? Al momento de escribir este artículo, que se enfrentaba a 80 años de prisión en 8 cargos, y solo el cargo de tráfico de una menor de edad lleva un máximo de 40 años en prisión. Ese es uno de los cargos principales por los que la han encontrado culpable, ¿no? Y se enfrenta a otros 2 cargos similares, decía Brian Cates, ¿no? Por transportar 2 niños menores de edad, uno en New York City y otro en New Mexico o Nuevo México. Los fiscales federales, además, los que estaban a cargo de la acusación, tienen una tasa de condena de alrededor del 97%. No es poco. De los casos que van a juicio, estos fiscales, alrededor del 97% logran que se condene a una persona. Eso es lo que muestra el reporte del Departamento de Justicia, ¿no? del año fiscal 2020. Y esto es así porque los fiscales no llevan ningún caso a juicio a menos que estén excesivamente confiados que tienen suficiente evidencia para no solo obtener un veredicto de culpable, sino incluso para superar cualquier tipo de apelación que los abogados de la defensa hagan. Obviamente la abogada de la defensa de Maxwell indicó al salir de la corte el día que se supo el veredicto que iban a apelar, pero imaginamos que la apelación no va a ser exitosa tampoco. Pero en fin. En un extracto de este documento del Departamento de Justicia, dice, si la víctima era menor de 14 años o si se utilizó la fuerza, el fraude o la coacción, la pena no es menor de 15 años de prisión hasta cadena perpetua. Y si la víctima tenía entre 14 y 17 años, la pena no será inferior a 10 años de prisión hasta cadena perpetua. Y luego decía, ¿no? Cualquiera que obstruya o intente obstruir la aplicación de este estatuto enfrentará hasta 20 años de prisión. Los acusados que son condenados en virtud de este estatuto también deben pagar una indemnización a sus víctimas por las pérdidas que hayan causado. Y ahí, bueno, decía énfasis añadido, ¿no? Pero, en fin, el tráfico sexual de menores es el cargo más fuerte que los fiscales federales tenían contra Maxwell. Y como decía, como predijo Brian Cates, ¿no? Si la condenan en uno solo de esos cargos, tendría como mínimo 10 años en prisión y si la condenan en ambos tendrá no menos de 20 años. Las oportunidades que Maxwell salga libre de los 8 cargos, decía Brian Cates, eran excesivamente estrechas y dice que además decía que el objetivo del equipo legal era crear una duda razonable sobre todos los cargos la máxima cantidad de cargos que pudieran. Hay una gran diferencia
decía, cuando se trata de sentenciar a alguien que se encuentra culpable de 2 cargos y no culpable de 6, de cuando alguien se declara culpable de los 8 cargos. Si Maxwell se declaraba culpable de los 8 cargos, no habría ocurrido un juicio, pero podría pasar décadas encerrada, lo cual esencialmente sería una sentencia de por vida para la mujer de la alta sociedad, Ghislaine Maxwell, quien ya tiene 59 o 60 años, si no me equivoco. Y como decía Brian Cates, si la declaraban culpable de 8 cargos, no habría juicio, pues. Pero pasaría décadas encerrada. Si la encontraban culpable de 1 o 2 cargos nada más, aún así podría pasar tiempo en prisión, pero no tanto como de la anterior manera. Y al final la han encontrado culpable de 5, así que imaginamos que va a pasar varios años en prisión, si es que sale viva. Pero aquí vienen las malas noticias, además, para Maxwell, ¿no? Los fiscales la tienen y la tenían con las manos sucias en cada uno de los cargos. La evidencia documentada presentaba a Epstein, Maxwell y las niñas, todos juntos, en los tiempos y lugares designados. Los manifiestos o listas de pasajeros de vuelos, fotografías y otros documentos también hacían de esto un caso imposible de superar, ¿no? Todo esto contra Maxwell. Es difícil el pensar cómo un jurado podría dejarla ir con esos cargos, a pesar que admitió, o a pesar, dice Brian Cates, que él admite, mejor dicho, que podría ocurrir de esa manera también, ¿no? Y en esta parte es que Brian Cates decía, mi predicción es que la van a encontrar culpable de los 8 cargos, y bueno, prácticamente fue así, casi, y la van a sentenciar a alrededor de 40 años en prisión, que es lo que nosotros más o menos estimamos también, ¿no? La sentencia debería ser alrededor de 40 años. Así sean 20, como dijimos en otro video, debería seguramente pasar el resto de su vida en la cárcel. Es prácticamente una condena casi cadena perpetua. Y como dijimos también nosotros, al igual dice Brian Cates, que él no piensa que la jueza le dé el máximo de pena en cada cargo, pero posiblemente reciba como sentencia la mitad del máximo, ¿no? Que como ya dijimos, el máximo es 65. Yo calculo que posiblemente vaya a pasar en prisión unos 30 años, ¿no? El resultado, por supuesto, dice Brian Cates aquí, presentará un problema momentáneo para aquellos que predicen con mucha confianza o que predecían que la dejarán libre o le darán un simple manotazo. Pero, como siempre, esas personas encuentran la manera de dar vuelta al resultado y le dan a la gente más ideas cerradas sobre otros asuntos al respecto, como por ejemplo en dónde continuará la Unidad de Corrupción Pública su investigación sobre Epstein cuando se acabe este juicio. La estrategia de Maxwell fue ensuciar lo más posible a Jeffrey Epstein, a la vez que denunciaba que nunca vio ella nada inapropiado. La prolongada cercanía y proximidad de Maxwell a Epstein por casi 2 décadas enteras fue extremadamente problemática para la defensa, que estaba intentando armar algo positivo o que les ayude, ¿no?, en el juicio penal. Eso a pesar de la constante presencia de Maxwell codo a codo con Epstein por 2 décadas. El reclamar que estaba completamente inconsciente de cualquier actividad sexual ilegal o tráfico siendo cometido por su amante y empleador de mucho tiempo, ¿no? Todas esas niñas muy jóvenes dando vueltas alrededor de la órbita de Epstein en un desfile interminable nunca le causaron sospechas, ¿no? Ella tenía que venderle al jurado la idea de que ella misma era una persona muy obtusa, completamente inadvertida de lo que pasaba a su alrededor. Y obviamente esto no coincide para nada con su biografía de ser una sofisticada estrella del jet set internacional. Pero en fin, Maxwell sabía que los fiscales federales encontraron en sus redadas y búsquedas en la isla de Epstein, la mansión de Epstein en New York City y también el rancho que tenía en Nuevo México, carpetas, folders, cajas llenas de evidencia, ¿no?,
miles de imágenes no reveladas y muchas otras cosas más. La cuestión de si Jeffrey Epstein estuvo por décadas abusando sexualmente de niñas menores de edad es algo que ya está confirmado, ¿no? Para siempre. La respuesta es sí. Así que Maxwell tuvo que admitir lo que Epstein hacía mientras ella estaba con él. Mientras además a la vez trataba de torcer la historia haciendo ver que ella no solo no estuvo involucrada en sus actividades ilícitas, sino que también estaba completamente inconsciente de esto. Así que Maxwell tuvo que caminar por una soga muy delgada. Tenía que convencer al jurado que si bien es cierto Epstein hacía esas cosas horribles a las menores de edad por todos esos años, ¿no? Por tanto tiempo, y muchas veces en extrema proximidad a ella, él, de alguna manera, muy subrepticia, logró mantenerla a ella completamente en la oscuridad al respecto. Bueno, esto no es creíble, pues, para nada, ¿no? Con toda la evidencia que existe. Sin embargo, esto no fue una defensa muy sólida, ¿no? El declarar que Epstein la engañó completamente y que era algo así como un genio ocultándole lo que hacía. Justamente hace 2 o 3 días escuchaba a través de National Public Radio un reportaje en donde el conductor del programa de radio le preguntaba al corresponsal los resultados del juicio a Maxwell durante el veredicto y qué pensaba el corresponsal que había sido lo que había pesado más en la decisión del jurado, y el corresponsal indicó una de las muchas cosas que se dijeron en el juicio, que no vamos a repetir porque son demasiado largas y sería muy tedioso repetir todo. Pero el corresponsal le dijo al conductor del programa de radio de National Public Radio que él pensaba que lo que más había pesado en la decisión del jurado era el testimonio de una de las víctimas que se presentó durante el juicio contra Maxwell. Creo que la víctima tiene el seudónimo de Caroline, quien dijo que Ghislaine Maxwell la había convencido, la había tentado y convencido de trabajar para Epstein haciéndole masajes a cambio de engaños, pues obviamente, ¿no? De que le iban a pagar su carrera universitaria, y teniendo ella solamente, la víctima, 14 años de edad. Incluso en un momento, parte del testimonio de esta mujer ahora, en ese momento una niña, indicaba que Ghislaine Maxwell le había dicho a ella directamente que, textualmente, ¿no?, que tenía un buen cuerpo para Jeffrey Epstein y para los amigos de Jeffrey Epstein. Terrible lo que estas niñas tuvieron que sufrir, ¿no? Ahora mujeres, obviamente, pero en fin, no creo que nada vaya a devolverles la tranquilidad o el trauma al menos que sufrieron, pero por lo menos están viendo que se está haciendo algo de justicia. Y bueno, esta es toda la información que teníamos para ustedes en este video. Como siempre, muchas gracias por su atención. Nos comunicaremos en el próximo video. Será hasta entonces. Cambio fuera.